hablando de lucha contra la corrupción, precisamente, la orden de prisión preventiva de un grupo de árbitros ha generado una enorme política y de manera puntual, además, el caso de 3 de ellos. No solo por el prestigio que se han ganado en los últimos años en su gremio, porque esto, valgan verdades, en medio de una ola de decepciones, desencantos, como las que venimos viendo, obviamente no es suficiente. Todo indica que habrían elementales pautas de orden técnico que habrían sido pasadas por alto, en este caso de parte del juez, que son las que han dado lugar precisamente a la protesta e indignación de abogados, de expertos en el tema de arbitraje, como es el caso del abogado Jorge Lasarte, presidente además de la Asociación de Barreras Burocráticas y quien se encuentra con nosotros esta noche. Señor Lasarte, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, lamentamos que haya tenido usted que ser parte de toda la entrevista anterior, pero vamos al grano. ¿Por qué? Como decíamos, en medio de esta ola de excepciones, el caso de estos 3 árbitros, estamos hablando de Franz Kutmüller, estamos hablando del señor Cantuarias, de Fernando Cantuarias y de Mario Castillo. ¿Por qué este caso es distinto a los otros, del total de 16? A ver, en este caso puntual se han cometido errores graves que han terminado por dictaminar una prisión preventiva contra 3 personas cuya reputación y honorabilidad en el mundo del arbitraje es intachable. Estos errores han motivado que los organismos de arbitraje más importantes del mundo, de España, de México, la Corte Internacional de Arbitraje, envíen comunicaciones al Perú expresando su preocupación. ¿Que son las más importantes? ¿Estamos hablando de cuáles? La Corte Internacional de Arbitraje, por ejemplo. Ya, ¿ellos están respaldando así como institución sí, a estos 3 árbitros? Sí, porque los errores que contiene la sentencia del juez que ordena la prisión preventiva no solamente afectan contra la libertad de estas personas, sino contra la institución del arbitraje. Ok. Es que ese es un punto importante, ¿no es cierto? Porque nosotros acá tenemos que dejar de evaluar el punto de que a estos señores los conozco, me caen bien, no creo que estén simplemente involucrados en un delito. Por ahí no va precisamente el análisis que nosotros queremos hacer, sino esta preocupación en el mundo del arbitraje, incluso a nivel internacional, respecto a esos criterios contra los que se estarían manejando decisiones arbitrales que probablemente para un juez no haya tenido la suficiente asesoría para poder entenderlo. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, como cuestión previa, yo no soy amigo de ninguno de los 3 árbitros. Tengo referencias de ellos, de su trayectoria profesional, pero no tengo una relación de amistad. Lo grave de la situación es que se les acusa de haber recibido una coima encubierta a través de los honorarios, ¿no es cierto? Y sin embargo, la forma en la que se determinan los honorarios es la forma en la que determinan los honorarios todos los árbitros del país. De manera que si seguimos el mismo razonamiento que ha seguido el juez para dictar la prisión preventiva, todos los árbitros tendrían que ser calificados como delincuentes. Claro. Porque... Sí, porque a ver, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, hay distintos grupos dentro de estos 16 árbitros. Unos a los que dicen, le di la plata directamente, no sé, fui a su casa, en el café y tal. En el caso de otros, por ejemplo, me facturaron a la empresa de Horacio Canepa, ¿no es cierto? Y por ahí un tercero más. En este caso lo que dicen es, estos 3 árbitros no se han manejado de acuerdo a lo que establecen las pautas de la Cámara de Comercio de Lima, de un respecto a un porcentaje que se tiene que cobrar, ¿no?, por cada laudo que se hace. Ahí, ¿en qué podría haber fallado el juez o en qué no? Eso es lo que necesito que nos explique. Son 3 cosas muy puntuales. Primero, que este no es un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Lima. El primer error que comete el fiscal y el juez es pretender sujetar los honorarios del tribunal, de los árbitros, a una tabla de la Cámara de Comercio de Lima que no tiene nada que hacer en este arbitraje. Ese es el primer error. Pero el segundo es, lo que se cuestiona, según el fiscal, o lo que ordena el fiscal, el juez, es que los honorarios tienen que ser determinados en base al monto de la controversia que se dicta en la sentencia. Y ese es el error más grave, porque los honorarios se calculan en función del monto de la demanda, de cuánto es la pretensión de la demanda mi al inicio del arbitraje. Es de, no sé, tantos millones, sobre ese monto inicial es que se establecen los honorarios. No, porque de otra forma también podrían decir, les entrego todo, no les doy nada, ya influiría, ¿no es cierto?, en la decisión. Por eso es que es mejor
establecerlo desde el inicio. Sí, y es como se hace en todos los arbitrajes del mundo, ¿no? Y es la práctica usual en el Perú. Pero además, no toda demanda es amparada. A veces los árbitros dicen, bueno, no tienes la razón y tu demanda es infundada. Entonces, eso no quiere decir que el tribunal no haya trabajado durante todo el proceso para determinar si la controversia o si la demanda era fundada o no. Entonces, el monto de la sentencia resulta irrelevante para la cuantía o para determinar los honorarios de los árbitros, ¿no? Claro, pero por ejemplo ellos dicen, ¿y por qué? Claro, yo entiendo que para empezar hay un tema de discrepancia o de error técnico, me dice usted, no es sobre lo que se entrega finalmente la resolución sobre el laudo, sino sobre la petición. Ese es un punto, pero en el otro dice, ¿por qué no se han regido de acuerdo a lo que dicen estas normas que entiendo debieron aplicarse en el 2019, ¿no? Pero esas normas, ¿cuándo salen? ¿En el 2019 o 2012, que es cuando se dan y se ejecutan precisamente estos laudos? Claro, o sea, ahí el punto de partida es que la tabla de honorarios de la Cámara de Comercio no es aplicable. El segundo error es que el fiscal considera que se debe aplicar la tabla del 2019 a un arbitraje que tuvo lugar en el 2012. Entonces, es aplicar retroactivamente una tabla que no existía en esa fecha, ¿no? Entonces, esta resolución, esta sentencia está plagada de errores conceptuales que, claro, digamos, evidencian que el caso no ha sido pues analizado de manera adecuada, ¿no? Así es. Algo más que quiera agregar, porque yo sí quería comentar un asunto que también me ha llamado de la atención respecto a este tema, que es lo que considera el juez, que es la sospecha fuerte, la sospecha grave, que es de lo que hemos estado hablando. Sí, bueno, esto, esto está en apelación, el viernes se presentaron los recursos de apelación, van a ser resueltos esta semana, y lo que esperamos, por el bien no solamente del arbitraje, sino que se haga justicia en el caso de estas 3 personas que están injustamente presas. Sobre todo por eso esas deficiencias técnicas, ¿no? Porque si hay un tema que me ha llamado la atención y que creo que es importante que también lo sepa quienes nos están siguiendo. Uno empieza a leer o revisar la sentencia y de pronto aparece en el caso del señor Kuczynski Godard, junto con, ¿qué hace? De pronto, todo un párrafo del caso Kuczynski Godard en el caso de los árbitros. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué pasó ahí? Y ocurrió, y se ha dado. Es aparentemente pues una falta de diligencia grave, ¿no? Y no es lo más grave. Fíjate, lo más grave es que al momento en que el juez lee la sentencia, descarta 3 de los 4 delitos por los cuales fueron denunciados los árbitros. 3 fueron descartados. Y al momento en que se notifica la sentencia, aparecen de nuevo los 4 delitos. Eso ha generado que en el caso de Fernando Cantuarias, por ejemplo, termine recluido en el penal de máxima seguridad de Ancón, el decano de la Universidad del Pacífico, metido con los delincuentes más peligrosos del país. Claro, ahora, digamos, si estuviera involucrado se puede entender, no más allá, pero en este caso, si se han dado todos estos errores de concepción, de entendimiento técnico, es donde precisamente viene toda esta protesta. Lo grave es que esto nace en un error de forma del juez, ¿no? Muy bien. Ojalá se corrija, ojalá se entienda, sí, porque digamos, yo entiendo que para el mundo del arbitraje nacional e internacional la cosa está clarísima, falta que la justicia también pueda entender un asunto de esa naturaleza. Muchísimas gracias por habernos gracias a usted. Acompañado. Nosotros nos vamos